Bueno, muy bien. Como ya ven ahí, vamos buscando en nuestra Biblia, Primera de Timoteo. Capítulo 4. ¿Llegaron? Le dije a Paula, voy a llevar el papel por si la tecnología falla. Pasó eso. Pasó. Bueno, mientras tanto, reinicia ahora. Vamos leyendo Primera de Corintios, Primera de Timoteo, capítulo 4. Como vimos el miércoles pasado, no el otro, estuvimos viendo ahí el versículo 12 y pensando un poco en qué compartir, alguien me susurró al oído y me dijo, ¿y por qué no terminas lo que empezaste? Y bueno, así que vamos a terminar ese pasaje y vamos a leerlo todo. Dice el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pero todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y esto, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, le dice Pablo a Timoteo, hablando de estas cosas que dice antes, y sigue diciendo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y como estuvimos viendo, pero ahora, como estuvimos viendo el otro miércoles, ¿no? Vimos algunas de las cosas en las que Timoteo debía ser ejemplo, ¿no? Y Pablo le decía a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Como vimos, en ese momento, en ese tiempo, se consideraba nuevo, neófito, como dice la Biblia, con poco crecimiento, con poca madurez, demasiado joven para ciertas tareas a una persona menor de 40 años.
¿no? Entonces, el que era menor de 40 años era demasiado joven, no tenía la autoridad o la experiencia, por decirlo así, para ejercer algunas tareas. Entonces, Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Se lo dice a Timoteo, este hombre que tenía en ese entonces más o menos entre 35 y 40 años, según parece. Así que para la sociedad era considerado alguien joven, muy nuevo, ¿no? Y no debía, no estaba capacitado, según parecía, o según la sociedad pensaba, no estaba capacitado para hacer esa tarea, ¿no? Entonces Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Pero para que ninguno tenga en poco tu juventud, para que ninguno te menosprecie, sé ejemplo de los creyentes y da esa lista en palabra, ¿no? Y ahí estuvimos viendo un poco. Ahí, en palabra, ¿no? Esa forma, su vocabulario en las cosas que hablaba, que lo que hable sea algo que edifique, ¿no? Después en su conducta, en la forma en que actúa, la forma que vive, que pueda vivir una forma íntegra. Después vimos en ese amor, ¿no? Un amor de decir, yo te amo mucho, te quiero mucho y ser como sol de verano ahí, abrazador, sino que está hablando de poder servir, poder poner mi vida en servicio de otro, ¿no? Y eso es lo que Pablo le decía a Timoteo. En espíritu, esta palabra que decíamos y hemos visto, ¿no? Que no se menciona en muchos manuscritos, en otros sí. Hay versiones que no tiene esta palabra, no dice espíritu, pero hace referencia a ese ímpetu, esas ganas, la voluntad de querer hacer las cosas, de querer servir, ¿no? Ese celo por las cosas de Dios, esa pasión, ¿no? Por querer servir. Después veíamos esto de la fe, que no tiene que ver con fe de creencia, sino fe en cuanto a fidelidad, a poder permanecer, a poder ser estable en eso y seguir adelante. En pureza, hablando no solo de la pureza en cuanto a la enseñanza, sino también de su pureza física, ¿no? De poder guardarse, de poder mantenerse sin pecado. Sé ejemplo en todas estas cosas y de esta forma nadie podrá menospreciarte por ser joven. Ser ejemplo en esto, y eso fue un poco lo que terminamos el otro día. Que nadie tenga nada que decir de mí, que nadie tenga nada que decir de ti en contra tuyo, teniendo razón, ¿no? Porque siempre va a haber alguien que dice algo en contra de nosotros y muchas veces quieren desprestigiar o dañar algo, pero si la gente habla, que sea sin razón, ¿no? Si alguien dice por ahí, no, José es un mentiroso, bueno, que espero que eso sea mentira. Debe ser esa. Y Pablo le escribe ahí en el versículo 13, le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y hoy vamos a ver estas tres cosas. Entre tanto que voy, Pablo estaba ¿dónde? A ver si se acuerdan. ¿Estaba libre? ¿Sí o no? Estaba en prisión. Pablo escribe las epístolas pastorales, las cartas pastorales, desde la prisión, ¿no? Y él manda esas cartas a, bueno, primera, segunda de Timoteo, Tito, y otras de las cartas, como hemos visto en Efesios y esas otras también, son escritas desde la prisión. Pablo no está disfrutando de la playa, sino que él está sufriendo por predicar el Evangelio de Cristo y está en la cárcel, ¿no? Entonces puede con su propia vida dar ejemplo y decirle, a ver, te van a hacer esto, lo otro, te van a menospreciar y todo, pero que eso sea sin fundamento, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y Pablo quería ver a Timoteo, Pablo quería ir a estar con Timoteo, como vimos también el otro miércoles. Timoteo era considerado un hijo para Pablo, ¿no? Era alguien de mucho aprecio, y ahí, como vemos en Hechos, en el segundo viaje misionero, Pablo ahí en Derbe agarra a Timoteo y lo lleva con él para ese segundo viaje misionero y poder empezar a enseñar a caminar con Pablo. Así que Pablo tenía ese aprecio muy grande por Timoteo
y hacía tiempo que no lo podía ver. Entonces le dice, entre tanto que voy, mientras no he llegado, ocúpate de estas cosas. Ese verbo, ese imperativo, el ocuparse, es una orden. Es una orden que Pablo le da a Timoteo. Una orden que le da de decir, bueno, Timoteo, yo no estoy contigo, es necesario que tú des especial atención a estas cosas. Dedícale tiempo, ocúpate, es eso, ¿no? Dedicar tiempo, pasar tiempo en estas cosas, entre tanto que voy, mientras no llego. En la lectura. Y vamos a ver ahí en Nehemías, y casi todo el tiempo que hable, espero que sea corto, que nunca lo he logrado. Vamos a ver ahí en Nehemías capítulo 8 algo de lo que nos puede ayudar a desarrollar un poco este pasaje. Dice Nehemías capítulo 8. Bueno, para entender un poco Nehemías, ¿se acuerdan que Nehemías era el copero del rey? ¿No? Era el copero del rey, era el que se ocupaba de probar la comida del rey, que no estuviera envenenada la comida. Era una persona de confianza del rey. Entonces, cuando Nehemías sabe de la situación que está su pueblo, el pueblo de Dios, y que estaban los muros derribados, él se preocupa por eso y va y le pide al rey permiso para ir a ese lugar, a su pueblo, a reconstruir los muros de Jerusalén. Y ahí Nehemías va y comienza toda esta tarea de reconstruir o de empezar a juntar el material para reconstruir ese muro. Dice el versículo 1, dice, juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo, y leyó, sí, está bien, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ellos, y junto a él estaban estos hombres que lo vamos a leer. Y el versículo 5 dice, y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaban más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, estos que menciona acá, y el pueblo estaban atentos en su lugar. Y el versículo 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Entonces vemos acá qué cosas produce el estar cerca de la palabra. Vemos acá a Esdras y al pueblo y a Nehemías que le fue produciendo estas cosas, le generó estas cosas.
esa lectura que Pablo hacía referencia a Timoteo, era también esa lectura pública como hizo Esdras, de poder enseñar, de poder abrir la palabra de Dios. Y como vemos ahí en Lucas también, el Señor Jesucristo iba al templo y les abría las escrituras, les enseñaba las escrituras. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Ahora, uno ve eso y dice, bueno, está bien, fue escrito para Timoteo, que lo haga Timoteo. Lo tenía que haber hecho Timoteo. Perfecto, pero la palabra de Dios no fue solo para Timoteo, sino para nosotros también. Y acá vemos, si pudiera llamarlo de alguna forma, diríamos 7 cosas que Dios hace o que la Escritura hace cuando nosotros nos exponemos a ella. Primero, que genera unidad. Cuando nosotros nos hacemos esto, nos acercamos a Dios, ponemos nuestro oído para escuchar a Dios, pasa esto, como hoy, ¿no? Y como vemos ahí en el Salmo 133. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos estén juntos y en armonía. ¿Por qué? Porque allí envía, derrama Dios bendición y vida eterna, ¿no? Y es como ese óleo, dice que baja, que desciende desde la barba de Aarón, ¿no? Y es también ese rocío de Hermón que hace referencia al Espíritu Santo de Dios. Qué lindo es cuando estamos juntos y eso genera unidad. Y eso es una de las cosas que la palabra de Dios hace en nuestra vida. Fíjense que somos todos diferentes, de diferentes contextos económicos, de diferentes contextos de criación muchas veces, de familia, algunos de familia creyente, otros de familia no creyente, otros que se están acercando, otros que ya vienen de tiempo. Entonces somos todos diferentes, pero sin embargo Dios hace de todos uno solo, ¿no? Y eso es lo que genera el exponernos a la palabra de Dios, genera unidad. Y cuando yo me uno a otra persona, se genera eso también de depender de otra persona, ¿no? Cuando uno mira en el matrimonio, cuando yo me caso, dependo de mi esposa, pero también, aunque les parezca mentira, mi esposa también depende de mí. Entonces se genera eso, esa unidad, esa comunión. En segundo lugar, pasar tiempo, como dice ahí en el versículo, bueno, en el versículo 1 veíamos ahí, ¿no? Esa convocatoria, el poder estar juntos. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre, ¿no? Era todo el pueblo, era una sola cosa. En el versículo 3 vemos ahí también, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Pasar tiempo, fui poniendo acá, desde el alba. Ahí puse, según la Reina Valera, dice que el alba es ese amanecer o es la primera luz del día antes de que salga el sol. Básicamente estaríamos hablando que a las 5:40 estaría el alba. Y lo supe porque el otro día tuve que trabajar de mañana. Más o menos eso, ¿no? Sé que hay gente que se levanta temprano y capaz que pueden confirmar o refutar esto, pero más o menos eso. 5:40, 5:45 está el alba. Ahí, esa primera luz, ¿no? La primera claridad antes de que salga el sol. Así que pasaban tiempo desde antes de amanecer o desde el amanecer hasta el mediodía. Uno dice, ¿cuánto tiempo libre? Uno dice, ¿y cómo hago yo para poder pasar tanto tiempo? No, porque yo me fui de mañana, tenía que trabajar. Pero sí pasar tiempo, ¿no? El pasar tiempo en buscar a Dios, en orar, en tener intimidad con Dios. Y a veces nos cuesta, nos pesa, voy a hablar por mí, a veces me cuesta arrancar el día y tener que sentarme. A veces uno arranca ya a toda máquina y tiene que salir a trabajar y tiene que hacer esto y lo otro y uno dice,
tengo tantas cosas para hacer. Pero bueno, como decía Spurgeon, tengo tanta cosa para hacer, que me voy a sentar a orar 3 horas. ¡Pah! Y uno dice, ¿qué es lo que no estoy entendiendo? ¿No? Y un hombre de Dios que daba su prioridad a Dios. Y esa no tendría que ser la excepción, tendría que ser la regla, ¿no? De que muchos de nosotros podamos pasar ese tiempo con Dios, ¿no? De estar a solas con Dios, pasar tiempo. Yo no sé ustedes, pero a mí a veces, como le decía, me cuesta poder decir, me voy a sentar a leer, me voy a sentar a orar. Una de las cosas que yo, capaz que leer no es tanto lo que me cueste, sino muchas veces me cuesta sentarme a orar, pasar tiempo en oración. Y es una de las cosas que fallo. Y bueno, para cambiar eso un poco, he empezado desde hace un tiempo lo que se llama un libro de oración, ¿no? Entonces, un diario de oración. Entonces, trato de estar registrando mi oración escrita. ¿Y cómo me ha ayudado? Porque no solo me ha ayudado a poder dedicar tiempo a eso, sino que me ha ayudado a recordar mi oración. A veces uno ora por cosas o por personas y después pasa el tiempo y uno se olvida y bueno. Pero qué lindo es cuando uno tiene el diario de oración y decir, mirá, 24 de enero oré por esto y Dios respondió, ¿no? Y eso te lleva a que en ese día puedas tener otra oración, 26 de abril, Dios respondió mi oración. Señor, gracias por responder mi oración. ¿No? Y eso me ha ayudado y ha ido, ¿no? Me falta mucho todavía, pero he ido dando los primeros pasos en esto. Qué lindo es poder pasar tiempo. Estar atentos. Versículo 5, y vamos más rápido porque yo no sé qué pasa, el tiempo pasa rápido. Versículo 5 dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Cuando él abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y el versículo 7 dice que los levitas y estas personas que menciona ahí hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. A veces pasa que vamos y leemos la Biblia y hacemos ese devocional express. O nos comemos el pancho diario. Agarramos la buena semilla, que creo que algunos han comprado. Agarramos la buena semilla y vamos y leemos algo procesado ahí, un embutido rápido y salimos. Y creemos que ya está. Y listo, ya cumplí. Bueno, mi conciencia queda tranquila de decir, hoy leí. Perfecto, llegaron las 10 de la mañana. ¿Qué leíste? La Biblia. Porque más que eso no nos acordamos a veces. Pero qué lindo es poder pasar tiempo, y no solo pasar tiempo, sino estar atento en lo que estamos leyendo. Poder escribir, poder... acá tengo mi garabato. Yo a veces estoy leyendo y voy sacando ideas, voy sacando apuntes, y eso me ayuda a grabar, a prestar atención en lo que estoy leyendo y a grabar lo que leo y que no se me vaya tan rápido. A veces no es tanto la falta de memoria, sino la falta de prestar atención. Y muchas veces no es que nos olvidamos las cosas, sino que no prestamos atención. Y necesitamos estar atentos. El pueblo estaba atento. Lo otro que hace es generar adoración. Versículo 6 dice que el pueblo, después de que bendijo Esdras a Jehová, Dios grande, todo el pueblo respondió, amén, amén, ¿no? Alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y después el 8, el 9, el 11 mencionan también. Pero yo pensaba, ¿cuándo fue la última vez que derramaste lágrimas sinceras? Y esto no es pregunta que le hago a ustedes, son preguntas que me hago yo mismo, hago catarsis. ¿Cuántas veces, José,
derramaste esas lágrimas sinceras delante de Dios? ¿Caíste de rodillas? ¿Hace cuánto que no caemos de rodillas delante de Dios? Esa tristeza que muchas veces nos produce lo que Dios nos dice, porque Dios nos pone el espejo y vemos el pecado que hay en nuestra vida. Pero no es esa tristeza del mundo para destrucción, como dice Romanos, sino la tristeza de Dios que para arrepentimiento. Y muchas veces nos entristecemos y pasamos demasiado tiempo en la tristeza. Pero debe ser esa tristeza que nos lleve a arrepentirnos y a cambiar de dirección. De poder caer de rodillas y decir, Señor, he pecado, en esto estoy mal. Mirá, no me había dado cuenta de esto, debo corregirlo. Cantar, adorar a Dios de corazón. Es fácil cuando todo el pueblo está junto. Ponerse a cantar, levantar la mano, cerrar los ojos. No estoy en contra de nada de eso. Pero es muy fácil hacerlo acá. Y mostrar una espiritualidad. Pero qué difícil es. A veces me resulta esta canción. Ay, se me fue. Precioso, precioso. No. Esta que habla de que tú quitas y tú das. Y muchas veces uno dice, esa, te bendeciré. Poder cantarla muchas veces me genera, revuelve cosas adentro y hace pensar muchas veces si realmente puedo decir, Señor, te bendeciré cuando todo ande bien. ¿Y cuando todo anda mal? ¿O cuando parece que todo anda mal? Te bendeciré también. Te bendeciré cuando tú me das y llenas de bendiciones. Es fácil. Te bendeciré cuando estoy con mis hermanos, y claro que sí, porque todos estamos alabando tu nombre y cantamos y miramos para el costado y nos emocionamos porque vemos al hermano del costado de ojos cerrados y levantando la mano, y claro que sí. Ahora, cuando estamos en intimidad, cuando todo parece oscuro, cuando es difícil decidir, ¿puedo buscar a Dios? ¿Puedo caer de rodillas a Dios? ¿Sale esa adoración sincera? Y ponía la lectura y el estudio, pasar tiempo en la palabra de Dios genera adoración. Ahora uno dice, pero ¿cómo? Si estás diciendo que es difícil todo eso. Genera adoración. Porque cuando yo paso tiempo en la escritura, el foco no está en mí, sino que está en Dios. Y puedo pasar por momentos difíciles, por momentos de dificultad, y mirar y decir, no estoy solo, porque Dios está conmigo. El enemigo podrá ser muy grande, pero mayor es el que está conmigo. Entonces ahí sí yo puedo decir, te bendeciré. Da luz, da entendimiento. Dice que el pueblo, ahí el versículo 8, leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora yo me pregunto, si yo sé que la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino, entonces ¿por qué muchas veces decido andar en la oscuridad? Entonces ¿por qué muchas veces decido arrancar mi día de luces apagadas? ¿Se han puesto a pensar eso una vez? Porque estamos convencidos, si yo pregunto, a ver, ¿quién no cree este versículo? ¿Quién va a levantar la mano? Ninguno. Porque todos creemos esto, realmente creemos que la palabra de Dios es lámpara a mis pies
que va mostrando el camino donde Dios quiere que yo vaya. Pero ¿por qué muchas veces no paso tiempo en la lectura? Termino siendo necio. Punto 6. La necesidad de ser enseñados por otros. El versículo 9 dice que Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron todo el pueblo. Dijeron a todo el pueblo, Santo es Jehová, nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloráis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Cuántas veces hemos cantado de que queremos escuchar la voz de Dios? Esa voz que muchas veces nos hace reír, pero también nos hace llorar. Y el pueblo escuchaba lo que Dios había decretado para ellos, por caminar lejos de Dios, y lloraba. Pero también habló de las bendiciones para ese pueblo, de la restauración. ¿Y cómo no llorar cuando Dios nos habla de restauración? ¿Cómo no llorar cuando miramos nuestra vida y decimos, Señor, nada soy, no merezco? Pero tú, como el buen alfarero, tomas nuevamente esta vasija rota, este barro, y vuelves a dar forma. Entonces, ¿cómo no llorar con eso? ¿Cómo no llorar o cómo no emocionarse con el perdón de Dios? Necesitamos que otras personas nos enseñen. A veces uno dice, sí, perfecto, yo paso tiempo leyendo la Biblia en mi casa, paso tiempo en oración, paso tiempo estudiando. Necesitamos que otros nos enseñen. Necesito pasar tiempo con otro hermano. Está bueno cuando se generan los grupos de estudio. Está bueno cuando se generan esas charlas informales. Está bueno cuando se generan los grupos de discipulado. Vayan a esos grupos. ¿Queda lugar, Leo, los lunes? Hay lugar. Es bueno estar en los grupos de discipulado. Es bueno pasar tiempo con los hermanos, porque allí es donde Dios derrama bendición y vida eterna. Moviliza al pueblo. En este pueblo también había gente que tenía más y otros que tenían menos o que no tenían. Y cuando leía este pasaje me hizo acordar al capítulo, a la lectura ahí en Hechos, cuando los discípulos, los apóstoles y los primeros discípulos estuvieron ahí, después de que el Señor Jesucristo fue llevado arriba, ellos perseveraban en qué cosa? En la oración, en el partimiento del pan, ¿no? En celebrar la cena y en la comunión. Pasaban tiempo juntos, estudiaban la Biblia no porque no la tenían, pero sí los rollos, la ley. Pasaban tiempo juntos, pero también cada uno de lo que tenía lo entregaba allí a los apóstoles para que fuera distribuido con los que pasaban necesidad. Y acá el pueblo, en el versículo 10 dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Compartían.
Cuando pasamos tiempo frente a la palabra de Dios, somos confrontados por lo que Dios nos enseña. Eso genera algo dentro nuestro. Y nos hace hacer esas obras de caridad. El poder pensar en otro. El poder ver la necesidad del hermano y al menos orar por eso. A veces no tenemos los recursos. Puedo ver la necesidad del hermano y capaz que no tengo los recursos de decir, bueno, yo le voy a suplir con esto, pero sí puedo orar. Sí puedo comentarle a otra persona y capaz que Dios nos usa para que otra persona pueda estar bendiciendo. Pero pasar con la escritura, tiempo con la escritura, nos debe mover a hacer cosas. Lo otro que Pablo le dice es que dedique tiempo no solo a la lectura, sino a la exhortación. Cuando hablamos de exhortación es básicamente un reto espiritual. Exhortar a alguien, lo podemos ver, hay algunas cosas en Romanos, por ejemplo, Romanos 12:8, está hablando como ese don de Dios, esa capacidad que Dios da de que alguien haga uso de esto, ¿no? El que exhorta, que lo haga, ¿no? El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Es una capacidad que Dios nos da. Es algo que viene de Dios. Pero no es solo, a veces uno dice, eh, em, esto de poder permanecer en estas cosas está dentro de un contexto donde Pablo habla, está cartas pastorales para los pastores, para los ancianos, para los obispos, ¿no? En otra lista está también los diáconos. Pero no son solo cosas que ellos deben hacer, es algo que todos nosotros debemos hacer. Es con ese argumento o ese consejo que tiene como intención alentar a que la persona, el hermano, haga algo, tome una decisión, tome una acción. Eso es exhortar. Y Pablo no solo insta, no solo recomienda, sino que ordena a Timoteo a que ocupe tiempo en esto, en exhortar. Habían algunos que estaban quedándose para atrás, estaban teniendo demasiado tiempo libre, estaban ociosos. Anima a que cambien en eso. Es un don espiritual, como vemos ahí, es una tarea de todos, dice 1 Tesalonicenses 5. Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. El 14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Todos debemos exhortar. Si un día ustedes me ven que yo ando medio ocioso, que ando de poco ánimo, que ando medio tristón, medio cabizbajo, deben venir a exhortarme. No solo pueden, sino que deben. Tienen esa libertad de poder hacerlo porque es lo que Dios manda. Exhortar, animar, ¿no? Aconsejar en esas áreas.
A veces uno dice, no, pero eso es tarea de los pastores. Sí, pero no tienen contrato de exclusividad. Es algo que Dios nos deja para nosotros. Bueno, y ahí Hebreos habla también un poco de eso. Hebreos 10, 24 y 25, vamos a ver el otro. También, léelo, léelo. Ahí está. ¿Cuándo hay que exhortar? ¿Cuándo? Cada día. ¿No? Entonces, cada día debemos estar ahí, exhortando. Hebreos 10, 24 y 25 dice, y considerémonos unos a otros para para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, ¿es tarea solo de unos o es de todos? Es de todos. Debemos hacerlo. Punto 3 dice, es inspirada por las Escrituras. ¿Qué quiere decir? Que Dios mismo nos deja esto para que nosotros lo hagamos. El punto 4 dice, debemos ser exhortados para que seamos agradecidos. Y ese vamos a leerlo, dice versículo Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Qué? Sí, es fácil decir no te desampararé ni te dejaré, porque es la promesa. Pero debemos estar contentos con lo que tenemos ahora. Y a veces se puede generar una cuestión de decir, bueno, estar contentos, tener contentamiento con eso o estar satisfechos. Y puede ser algo difícil de explicar. No lo voy a explicar yo. Alguien lo va a hacer. O lo dejamos para la próxima. Pero sí de estar agradecidos. Estar agradecidos porque, como dice ahí en Mateo, si Dios cuida de las aves, si Dios cuida de las flores, si Dios cuida de los árboles, si cuida de todo, ¿ustedes creen que Dios no nos cuida? ¿Ustedes creen que Dios no tiene cuidado de nosotros? Dios tiene cuidado de nosotros. Dios conoce cuál es nuestra necesidad. Dios sabe por lo que estamos pasando. Y Dios nos repite lo mismo. Debemos estar contentos con esto, a pesar del momento difícil. Estar contentos, agradecidos, porque sabemos que Él no nos desampara ni nos deja. Y por último, en la enseñanza, ese estudio sistemático, progresivo de las Escrituras. Poder pasar tiempo con la Escritura, poder exhortar, pero también estudiarla de forma sistemática, ordenada, estructuradamente, que tenga relación entre sí, porque a veces agarramos un tema para estudiar y lo armamos un gran tema, como dice alguien por ahí, que a veces agarramos un texto y de ese texto hacemos un gran pretexto, ¿no? Entonces, la escritura es inspirada por Dios. Y ella misma se explica, es autosuficiente y ese estudio debe tener relación. Este pasaje con el total de la escritura. No es algo aislado, sino que tiene una comunión. Y ese enseñar, eso de
didáctica, ¿no? No solo hace referencia a que enseñe el hecho de estar enseñando, sino lo que estoy enseñando también. Que sea contenido. Esa sana doctrina, eso que es en una pieza, que es íntegro, que no tiene nada podrido, dice la definición de la Real Academia, hablando de las verduras. Que no hay nada podrido. Ninguna parte de ese conjunto se echa a perder o está en malas condiciones. Y esas doctrinas, ese conjunto de ideas o enseñanzas que Dios nos deja en su palabra. Y Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es, hay gente, hay falsos maestros que van a tergiversar la palabra de Dios y tú debes permanecer en esto, en esa sana doctrina. Primera de Timoteo 3:2, hablando de los requisitos de los ancianos. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y de esa característica de ser irreprensible da varios puntos, que sea marido de una sola mujer, que sea sobrio, prudente, todas esas cosas que hacen que sea irreprensible. Requisito para los ancianos, pero no exclusivamente. Es lo que Dios me enseña a mí. Es lo que Dios te enseña a ti. Cada creyente debe ser irreprensible. Tú y yo debemos ser irreprensibles. Primera Timoteo, Tito 1, versículo 9, dice, hablando también de los ancianos, dice, debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, convencer a los que contradicen. Retener. ¿Cómo retengo yo si no leo? ¿Cómo retengo yo si no estudio? ¿Cómo retengo yo si no paso tiempo? ¿De qué forma? Tal como se me enseñó. ¿Por quién? Por Dios mismo en su palabra y por las personas que Dios ha estado usando hasta este tiempo. ¿Para qué? Para exhortar. Pero también para poder estar listos para presentar defensa de nuestra fe cuando la requiera. Si alguien viene a pedirnos explicación, poder levantar la bandera de Cristo. ¿Requisito de los ancianos? Sí, pero no es exclusivamente para ello. Cada creyente debe mantenerse firme en la sana doctrina dejada por Dios en su palabra. Cada creyente debe ser irreprensible. Y como les dije el miércoles pasado, no pretendo enseñarles nada nuevo. Solamente mencionarles estas cosas que Dios me pide que yo sea. Que yo, José, sea irreprensible. Que pueda retener la palabra de Dios. Que pueda leer, pasar tiempo con Dios. Que pueda ser usado por Dios para que otros sean animados por medio de la palabra. Y también enseñar a otros. Esa doctrina, esa palabra fiel que Dios nos enseña. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Dios, porque tú eres fiel. No merecemos, Señor, ser mirados por ti, pero tu gracia nos alcanzó, como cantábamos, Señor. Hemos sido salvos por ti. Y tú, Señor, has preparado obras para que nosotros andemos. Tú sabías quién te iba a conocer y quién no. Quién te iba a dar la espalda y quién no. Pero sabemos hoy que nosotros estábamos dentro de esas personas que te íbamos a conocer. Y te damos gracias.
Gracias por permitirnos, Señor, conocerte, acercarnos a ti, buscarte, pero no por deseo propio, sino porque tú nos buscaste primero, porque tú nos amaste con ese amor que es eterno. Gracias por tu misericordia, pero también gracias por tu palabra, porque nos enseñas, porque nos instruyes, porque redarguyes, porque nos instruyes en tu palabra, en tu verdad, a fin de que nosotros, Señor, podamos ser enteramente preparados, capacitados para tu obra, Señor. Ayúdanos a ser ejemplos de creyente, a ser creyentes que podamos ser luz realmente en el lugar donde tú nos has colocado, que podamos tener un buen testimonio, que podamos ser irreprensibles, que podamos retener, Señor, esa palabra que tú nos has dejado, que podamos, Señor, estar cada día cerca de ti, pasar tiempo contigo, y que podamos, Señor, exhortar a otros a caminar contigo, a que cuando el hermano está por tirar la toalla, Señor, podamos ser ese Aarón o ese Ur que levante sus manos. Señor, que podamos guardar tu palabra como ese tesoro, Señor, en vaso de barro. Y gracias por enseñarnos, por hablarnos. Que no salgamos de acá, Señor, simplemente pensando, qué bueno que pudo haber estado, sino que salir pensando, Señor, en lo que tú nos hayas hablado. Guíanos, Señor, en nombre del Señor Jesús. Amén.